de todas las cuestiones que están en el mundo, a diferencia de la concepción biocéntrica que establece que el ser humano es parte de un andamiaje más de la naturaleza y por ende tiene que vivir en cierta manera en armonía con la naturaleza. Estas concepciones casualmente generan un debate entre las fotos que ustedes que actualmente están viendo con las fotos que van a ver a continuación, la naturaleza. Recordemos que la naturaleza es todo aquello que puede persistir y subsistir sin la necesidad de la intervención del ser humano. Entonces, trayendo a colación el tema de los desafíos que tenemos con COVID, encontramos tres puntos que son importantes de traer a colación. El primero es el punto regulatorio, el segundo es el tema productivo y tercero es el tema prudencial, es jurisprudencial. Como les comenté, voy a intentar abordar estos tres temas de la manera más sencilla posible y sin ánimos de querer ingresar tanto en una discusión jurídica, sino más de una cuestión conceptual de, aquellos problemas que actualmente se avisoran en materia ambiental y que van a tener directamente una repercusión en el derecho, por así decirlo. Actualmente estamos en el año 2020, lo cual es obvio, pero encontramos que tenemos una problemática sumamente fuerte en lo que respecta al tema regulatorio. Cuando yo me refiero al tema regulatorio, es casualmente al tema de los permisos ambientales que deben ser otorgados hacia las compañías que vayan a generar algún tipo de actividad que suponga un riesgo ambiental. Traigo este tema conjuntamente con el tema de COVID porque debemos tener en cuenta que los permisos ambientales son la primera ventana que tiene que pasar una compañía para justamente cumplir con toda la normativa que se requiere para temas ambientales. El hecho de no cumplir con estos requisitos obviamente genera una contingencia para la compañía, pero asimismo genera una contingencia para la sociedad entera, ya que una compañía que no esté regularizada y que no cuente con los permisos ambientales, podríamos suponer que podría estar realizando actividades que generarían una contaminación y que por ende no tendrían el tratamiento correspondiente. La problemática actualmente radica, y esto es un tema de un enfoque más que nada ministerial, a través del Ministerio del Ambiente y las autoridades ambientales competentes, que desde el año 1999, que fue emitida la Ley de Gestión Ambiental, hasta la presente fecha, es decir, casi 20 años ya, o más de casi 20 años, al día de hoy todavía existe un gran porcentaje de empresas que no cumplen con los permisos. Y esto, como lo mencioné anteriormente, pese a que la normativa ambiental fue emitida en el año 99. Muchos de ustedes pueden preguntarse como estudiantes de Derecho, bueno, pero yo tengo entendido que el Ecuador es el país número 1 en lo que respecta a normativa ambiental. Tenemos la primera constitución verde a nivel mundial en la cual se han consagrado importantes derechos en esta materia, tales como la naturaleza como sujeto de derecho, la inversión de la carga de la prueba, la responsabilidad objetiva, la imprescriptibilidad ambiental, el indubio pro natura y el principio de reparación y restauración. Pero ¿por qué al día de hoy, pese a estos principios que han sido consignados constitucionalmente, que se le ha dado esta importancia en la Carta Magna, seguimos con un nivel de incumplimiento alto en un tema tan básico como con los permisos? Justamente esto es uno de los problemas que yo traigo a colación, que creo que va a ser necesario que sea abordado por la autoridad ambiental competente y que aplique realmente una política dura en lo que respecta a la exigencia del cumplimiento de estos tipos de obligaciones, ya que esta casualmente, y como lo mencioné al inicio, es la primera obligación que debe cumplir una compañía para poder considerar que está siendo regularizada. Entonces, evidenciamos una falta de regularización y de control por parte de la autoridad, asimismo como una falta de iniciativa por parte de las empresas. Mucho se habla del tema ambiental, casualmente se trata mucho el tema del cambio climático, hemos visto muchas conferencias a nivel internacional que se han tratado, justamente la conferencia del Acuerdo de París, que intenta reducir justamente el calentamiento y la contaminación, pero aún así no hemos llegado a un impacto sustancial en lo que respecta a la perspectiva, como ya lo había mencionado, empresarial, ambiental. Solamente para que ustedes sepan, de
el globo de personas encuestadas y empresas encuestadas, trayendo a colación justamente una estadística del Instituto Nacional Ecuatoriano de Censos, de 1 millón de personas encuestadas, solo el 0,68% de las personas que trabajaban, es decir, de ese de un millón de personas, están dedicadas a temas ambientales. Lo cual es una estadística sumamente clara que nos demuestra que los temas ambientales para las empresas no alcanzan al día de hoy, y pese a que tenemos una normativa sumamente estricta en temas ambiental, el 1%. Reiterando esta problemática grande que tenemos en cuestiones ambientales y que sin duda, como ya lo mencioné, es culpa tanto de la ciudadanía, culpa de la empresa y culpa también de la autoridad. Se están haciendo proyectos que son de mucha importancia, se está generando la Ley Orgánica de Economía Circular, se está promoviendo casualmente mucho debate en lo que respecta a temas de consulta previa para otras actividades, que lo veremos más adelante en el siguiente punto, pero creo yo que esta problemática y en base a lo que se ha conversado con diferentes autoridades de forma extraoficial, está siendo y va a ser abordado este año casualmente para poder tener mejores metas y mejores resultados en lo que respecta a la regulación ambiental. Otro tema que hay que tratarlo en la parte regulatoria, y va de la mano con el tema de permisos. Se ha evidenciado que tras el COVID eh, se ha generado una problemática mucho más densa en lo que respecta a los desechos. Actualmente en el Ecuador vivimos en una crisis de desechos, donde intentamos de todas maneras poder solucionarla a través de mecanismos sean convencionales o poco convencionales. No podemos decir que en el Ecuador está desarrollada una cultura justamente del reciclaje. Creo yo que esto se lo logra de alguna manera a la reciclaje de la fuente doméstica. Esto es en cada casa. Creo que todavía a Ecuador le falta mucho poder llegar a esa cultura del reciclaje. Y esto se ha evidenciado tras el COVID. Es decir, tras el COVID se ha verificado playas, se ha verificado calles. Inclusive hace poco hubo una noticia del Universo de cómo las mascarillas eran lanzadas al suelo, pese que son considerados desechos que pueden obviamente tener implicaciones biológicas y generar contaminaciones. Tengamos en cuenta que todos estos aspectos que estoy mencionando, específicamente el tema de desechos, para ser un poco más claro, tiene una incidencia directa en temas ambientales y de normativa ambiental. Por ende, es una evidencia de que justamente el tema ambiental poco a poco comienza a casualmente a engrosarse para poder abarcar mayor cantidad de temas que tienen que ser tratados. Uno de esos, además del tema regulatorio, es el tema de desechos, que como ustedes sabrán, existe también permisos para generar desechos, que se denominan los registros generadores de desechos, y que a su vez tienen que presentar las compañías las respectivas declaraciones sobre los desechos que están generando. Entonces, otra problemática u otro desafío que ha traído el COVID casualmente es cómo se va a abordar el asunto de los desechos y cuál es la mejor forma y cuál es la mejor perspectiva para hacerlo. De ahí tenemos el siguiente punto que quería yo abordar y era el aspecto productivo. Una de las cuestiones que obviamente ha traído el COVID consigo mismo es generar una crisis económica. Bueno, más que una crisis económica, una crisis sanitaria, una crisis social y también, por ende, una crisis económica. En lo que respecta a la crisis económica, ya lo abordará creo que con mayor soltura mi colega Andrés Chonquí sobre el tema de los despidos que actualmente están generándose a nivel del Ecuador, casualmente generando una crisis densa y profunda en el país sobre la tasa de desempleo y obviamente generando crisis en las compañías y empresas que actualmente se ven en situaciones económicas muy complicadas por la para que sucedió en virtud de la cuarentena. Además, obviamente, del golpe por el tema de la baja del precio del petróleo. Lo anterior va a conllevar justamente a que se ponga por encima de la mesa un debate muy, pero muy interesante y creo yo que ha sido dilatado en el tiempo. Y es justamente la implicancia de poder explotar recursos naturales a costa de la naturaleza, pero en beneficio del bien común. Creo yo que el gobierno nacional va a apuntar mucho a aquellos recursos alternativos que no sean necesariamente hidrocarburos y que van a enfocar justamente al tema de las minas y al tema pesquero. Creo yo que son dos sectores estratégicos de suma importancia que obviamente tienen
una, una influencia directa en los ingresos que pudiera percibir el Estado ecuatoriano. Y creo yo que es necesario que se comience a flexibilizar la normativa ambiental con la finalidad de que ambientalmente puedan ser viables estos proyectos con el fin de poder generar mayores ingresos y un poco intentar sanear esta crisis económica que está atravesando el país justamente por el COVID y por la cuarentena. Finalmente, la problemática jurisprudencial. Más que ser una problemática, creo que se está generando una coyuntura muy interesante en lo que respecta a la actual Corte Constitucional. Hemos verificado que la Corte Constitucional al día de hoy ha hecho autos de selección de manera oficiosa, como puede hacerlo en este caso, perdón, de oficio, como puede hacerlo la Corte Constitucional, de muchos casos ambientales. Es más, se ha dado cuenta que nuestra normativa ambiental tiene muchos principios y tiene muchas normas que obviamente tienen una incidencia general en virtud del principio de transversalidad que caracteriza al derecho ambiental. De esta forma, se han visto en la necesidad de abordar aquellos casos problemáticos en los cuales existe una laguna o una oscuridad de norma para poder justamente dar este camino correcto a los diferentes gremios o a las diferentes personas que están inmiscuidos dentro de este problema. Por ejemplo, hace poco, literalmente el día de ayer, se eligió este caso donde se está estableciendo sobre un derecho a un ambiente sano y sin contaminación acústica. Más adelante vamos a encontrar también referente a la consulta previa y derechos de la naturaleza en la explotación petrolera. Tenemos que tomar en cuenta que ahorita el enfoque del país entero tiene que estar justamente dedicado a procurar la inversión extranjera, y qué mejor que darle reglas claras a aquellos inversionistas que vienen a invertir en sectores estratégicos como el petrolero y el minero, para que de esta manera tengan y gocen de esta seguridad jurídica tan necesaria para poder tener una certeza en la inversión. Lo anterior también se lo ha visto casualmente en los temas mineros, es decir, existen ya dos casos que han sido seleccionados de manera voluntaria por parte de la Corte Constitucional para ser tratados justamente sobre el tema minero. Y creo que el tema minero actualmente va a ser el tema, no quiero decir de boga, pero va a ser el tema que creo que va a dar muchos ingresos al país y sin duda alguna va a traer un consigo un debate ambiental, ya que es de conocimiento público que la actividad minera mal llevada puede generar mucha contaminación. Pero esta actividad llevada de una manera correcta y con un control minucioso por parte de la autoridad ambiental competente puede ser muy beneficiosa para el país. De esta manera, creo que el enfoque que se tiene que dar como país después del COVID va enfocado uno, obviamente, en la potencialización de sectores estratégicos tales como el sector minero y como el sector pesquero, lo cual va de la mano con el primer punto que mencioné. Uno, mejorar el sistema regulatorio de manera tal que si vamos a impulsar estas vías alternativas de financiamiento o de generación de ingresos, se cuente con una autoridad prolija que permita realmente que estas actividades sean llevadas a cabo sin generar menoscabos al ambiente. Y dos, gozar también de un órgano jurisdiccional que desarrolle la normativa actual que tenemos. Esto es un requisito indispensable casualmente para que se vea nutrida la temática ambiental actual. Yo creo que tenemos como país una oportunidad realmente muy, pero muy buena, ya que gozamos a nivel internacional de la constitución más verde consagrada en esta categoría. Y no aprovechar estos artículos que están consagrados constitucionalmente, valga la redundancia, sería realmente un error de nuestra parte. Pero no podemos dejar de a un lado que por el menoscabo de un interés individual tampoco podamos explotar el bien colectivo. Creo yo que tenemos que encontrar una sinergia entre estos dos puntos, entre el biocentrismo y el antropocentrismo, y llegar a un punto medio, un punto en común donde permita realmente al Ecuador salir de esta crisis económica producida por el COVID y casualmente explotando recursos naturales no renovables de manera responsable con el medio ambiente. Hasta ahí mi intervención. Muchas gracias. Gracias, abogado Pastor, por su intervención. Abogado Chonqui, le cedo la palabra.
Gracias, Rafaela. Eh, Gracias, Rafael. Muy enriquecedora tu charla. Y me alegra que estemos alineados en un par de cosas. La primera es entender que hay que mirar los desafíos más allá de la punta de la nariz. Yo creo que hay que mirar los desafíos mucho más adelante. Y creo que lo has hecho bien, Rafa, al pensar en 2050, al pensar en factores multiplicadores eh, que de manera exponencial van a incrementar el tema de los riesgos derivados de vivir en un planeta con recursos limitados. Y un poco un ejercicio similar quiero hacer, no centrándome en lo que está en nuestras narices, que es básicamente el contexto actual o, o la ley de apoyo humanitario o lo que ha ocurrido específicamente en el marco del COVID, sino las lecciones que esto puede dar, eh, uno, a la humanidad entera, digamos, a la fuerza laboral en general, y dos, aprovechando el tema, digamos, el tema de los desafíos y la sede que entiendo la mayoría de los asistentes serán estudiantes de Derecho, me, me he permitido hacer una presentación un poco diferente, no sé si a lo que se esperaba de esta charla, pero es algo que me interesa compartir con ustedes, sobre todo en un contexto en el que en el aislamiento nos dimos cuenta que el futuro no es mañana ni pasado mañana. Nos dimos cuenta que habían cosas que ya existen actualmente, que se potenciaron con el aislamiento, que se potenciaron con la crisis, y entender primero que el futuro no es tan pasado mañana, y segundo, cómo podemos asimilar los cambios y los desafíos que este futuro nos trae a los abogados y a los futuros abogados. En esa premisa, yo he querido básicamente hablar con ustedes de este tema, que es un tema que a mí me apasiona, que es el tema de la inteligencia artificial y el tema de cómo esta afecta a la abogacía dentro de la revolución 4.0, que por supuesto afecta a los abogados. Y es interesante mirar esto de aquí, porque algunas cosas de las que vamos a conversar, yo las conversaba en República Dominicana, que me habían invitado a una ponencia sobre este tema. eh, y la gente pensaba, bueno, que sí, que la inteligencia artificial está ahí, que la realidad aumentada está ahí, pero eso es una cosa como que solo salen los capítulos de Star Trek, digamos. Entonces, el tema COVID nos ha hecho dar cuenta que la revolución 4.0 está en todas partes. Porque básicamente esta revolución 4.0 se constituye en 6 tecnologías base, que es el Internet de las cosas, que algunos de ustedes lo tendrán en sus relojes inteligentes, conectados naturalmente a Internet, en la impresión a 3D que se aplica, incluso se construyen buena parte de las clínicas que se construyeron dentro del contexto de COVID en el primer mundo fueron construidas a través de impresiones en 3D. El manejo de la información a gran escala, que obviamente será un súper buen activo para las firmas de abogados el día de mañana. La inteligencia artificial de que ni hablar. La robótica colaborativa, los cobots, que muchos de ustedes tendrán naturalmente algún espacio en el que se hayan participado de estos procesos, que es básicamente el trabajo mitad humano, mitad robot. Y el tema de la realidad virtual o realidad aumentada, que es cosa vieja y ahora bastante a la mano. Por ejemplo, si ustedes quieren comprar algo en Amazon y se trata de un adorno de relativas pequeñas proporciones, Amazon te da la posibilidad de que en un ejercicio de realidad aumentada puedas tú saber cómo va a quedar ese adorno en tu sala sin la necesidad de comprar. Entonces, todo esto, que es la supuesta revolución 4.0 y que es el supuesto futuro, bueno, pues con lo que les estoy comentando me parece que ha quedado bastante claro que esto ocurre hoy. Y ustedes se preguntarán, bueno, básicamente, ¿cómo funciona esto y por qué un abogado laboralista me está hablando de este tema y por qué lo hablamos dentro del contexto de lo que estamos, del COVID y por qué lo hablamos dentro del contexto universitario? Bueno,
La respuesta está aquí. Lo que ocurre es que esta es una fábrica de carros que no tiene un solo trabajador, que fue abierta en China por lo menos 5 años atrás. Esto fue en el 2015, ¿ok? Y lo que hizo esta fábrica es desplazar trabajo humano para sustituirlo por trabajo artificial, por trabajo a través de los robots. Y esa es una de las más grandes disyuntivas que va a enfrentar el derecho laboral en el futuro. ¿Cómo congeniar esta actividad laboral humana hasta ahora y antes del COVID aparentemente indispensable, y luego de eso con un mundo más frágil y por supuesto un poco menos productivo cuando hay estas pausas, intervenciones o aislamientos que pueden ser producto del rebrote, lo atractivo que sería para el empresario que tenga las posibilidades de acceder a esto, ir hacia modelos menos humanos. ¿Okay? ¿Y por qué eso les interesa a los abogados? Bueno, porque los abogados también son parte de todo este modelo productivo. Y esto es el hoy. Yo no les estoy diciendo que mañana nos van a reemplazar a los abogados. Yo les estoy diciendo que hoy existen varios sistemas de inteligencia artificial que hacen el trabajo de los abogados. Lo que quiere decir es que dentro de ese gran grupo de desplazados por la inteligencia artificial también están los abogados. ¿Ok? El primero, que se llama LISA, es un modelo de inteligencia artificial que es capaz de realizar non-disclosure agreements, que son acuerdos de confidencialidad, sin que intervenga un abogado humano. Quiere decir que cualquier persona que esté haciendo un negocio o esté tratando de vender una idea, cosa que es muy común el día de hoy, o esté tratando de vender un intangible, puede meterse en internet, contratar los servicios de Lisa y no lo va a contratar a usted. ¿Ok? El segundo se llama Do Not Pay. Este es bastante más claro porque obviamente otra vez volvemos a la idea en que usted no va a hacer dinero siempre que la inteligencia artificial pueda hacer lo que usted cobra por hacer. Entonces, dentro de las ofertas que tiene este sistema Do Not Pay está la impugnación de multas e incluso la presentación de demandas. Lo que quiere decir es que mañana esta cosa tan sencilla, o entre comillas sencilla, que debería ser la impugnación de una multa de tránsito y por la que algunos abogados cobran, bueno, mañana, cuando esto se implemente en el Ecuador, y ojo, que no estoy diciendo que eso es pasado mañana o nunca o después de 10 años, ya el transporte urbano de Guayaquil está subido en la plataforma Moveit. Eso dice bastante de la globalización de las aplicaciones. Y un tercer escenario de inteligencia artificial que le quita trabajo a los abogados, entre comillas, es ROS, que es una herramienta que busca resultados probables de juicios. Y entre sus ofertas está que esta es capaz de detectar lenguaje común. Lo que significa es que ROS no necesita que sea un abogado el que lo explique en las palabras de la jurisprudencia para poderlo encontrar. Cualquier cristiano puede exponerle su problema a ROS si es que ROS, dentro de su programa de Machine Learning, tuvo el acceso a ese tipo de problemas, le va a dar una respuesta. Y la respuesta de ROS va a tener un índice de error bastante menor que el de un abogado humano. ¿Esto qué quiere decir? ¿Quiere decir que los abogados nos quedaremos sin trabajo? Sí, algunos. Y ese es el verdadero desafío del ambiente laboral en el que se van a desarrollar los abogados. ¿Qué abogados no se van a quedar sin trabajo? Los abogados que no se van a quedar sin trabajo son quienes sean capaces de gestionar personas, quienes sean hábiles de comunicarse entre seres humanos. Otros que no serán desplazados son los que tengan respuestas creativas a los problemas. Y ojo, eso no demorará mucho tiempo porque naturalmente la creatividad es un proceso de juntar ideas de manera adecuada y de manera excepcional que eventualmente las máquinas podrán hacerlo. Sin embargo,
Se cree que la creatividad es una cualidad netamente humana por ahora, y eso sí que será un diferenciador importante. De ahí que el desarrollo de habilidades blandas en las personas que están estudiando la carrera de Derecho es importantísima. Es importantísima porque tienen que nutrir su capacidad creativa. Mañana el que no tenga la capacidad de comunicarse con otras personas de manera adecuada y no tenga capacidad capacidad creativa, no va a tener trabajo. Lo que es lógico entre los abogados, que es el pensamiento crítico que radica en analizar, entender y evaluar diferentes escenarios, este es un espacio que lo viene ganando la inteligencia artificial. No voy a entrar más en detalle en eso, pero obviamente hay un proceso de machine learning que no es ajeno a las firmas. Firmas norteamericanas, firmas españolas y firmas de todas partes del mundo, no solo legales, sino auditoras y demás, están invirtiendo muchísimo en inteligencia artificial. ¿Para qué? Para que esos grandes monstruos de la industria jurídica puedan cobrar menos que el abogado independiente y hacer el trabajo más rápido. ¿Por qué? Porque no van a necesitar trabajo humano para hacerlo. Y hay, por lo menos en los últimos 5 años, hay cada vez más y más firmas invirtiendo en inteligencia artificial e invirtiendo menos en abogados que no tengan estas cualidades. Y el último diferenciador respecto de la inteligencia artificial en los abogados es la capacidad de solucionar problemas complejos. Y ahí es el proceso de machine learning, que es el proceso en el que se le enseña al algoritmo cómo responder a un problema. ¿Qué significa esto? Que para que un sistema computarizado de inteligencia artificial pueda resolver un problema, digamos que jurídico, si nosotros fuéramos un sistema manejado a través de la jurisprudencia, básicamente el sistema del common law, si tú alimentas a ese sistema del 100% de la jurisprudencia y le das la capacidad de advertir cuál va a ser el eventual resultado de un caso, no vas a necesitar un abogado para eso, si es que la jurisprudencia ya lo decidió. Y si es un caso demasiado berriado, será pan comido hasta para el sistema. Para lo que estarán los abogados es para los problemas nuevos, para las cosas que no se hayan decidido antes, para las cosas que no sean berriadas, para lo que no haya... O sea, para cobrar un pagaré no se va a necesitar un abogado. Salvo que sea un pagaré muy complejo, una obligación dentro de un contrato muy complejo, que cada vez serán menos. ¿Ok? Entonces estas 4 cualidades son importantísimas fomentarlas. La capacidad de gestionar personas, la capacidad creativa, la capacidad de pensar críticamente y la capacidad de solucionar problemas complejos. Por supuesto, para lograr solucionar problemas complejos tienes que ser una persona que domine mucho la materia, y por eso el tema de la especialidad es vital. No puedes ser abogado de todo, porque si eres un abogado de todo vas a terminar resolviendo los problemillas de cada cosa. Pero si eres un abogado muy especializado en una materia en particular, vas a estar en la capacidad de solucionar los problemas complejos que se presenten en ese ámbito. ¿Cuáles son los retos que esto reporta? Esto reporta los retos y dilemas que esto reporta. Primero, entender que ya hoy, y mira que vamos a llegar tarde porque el próximo año en Ecuador recién vamos a discutir esto, tenemos que pensar en cuáles han sido los efectos de la economía on demand, que es el tema de Globo, Uber, Cabify, etcétera, etcétera. ¿Ok? Que es el dilema del trabajo en plataformas. En este caso en particular, tenemos el problema, por supuesto, de que alguien tiene que pagar la cuenta. Entonces alguien tiene que afiliarse al Seguro Social para poder pagar a los jubilados el día de mañana. Y es un sistema estatal que está no acorde a la realidad actual. Entonces este dilema del trabajo en plataformas va a ser muy discutido, por supuesto que es un dilema de hoy. El dilema de la dignidad humana y de repensar la dignidad humana y de repensar todos los derechos fundamentales. Y me agarro de lo que decía acertadamente Rafael. Mañana hay que repensarlo todo. Mañana hay que hacer manejarse con ideas muy, muy, muy novedosas,
porque no se puede seguir legislando para el día de ayer. Hay que legislar y hay que pensar en pasado mañana. Porque el gran dilema de la legislación es que la legislación mira solamente el caos. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos hoy una disposición interpretativa del artículo 169.6 del Código del Trabajo, que es la de caso fortuito o fuerza mayor, que la capacidad intelectual de los asambleístas no les dio para más que para simplemente fijarse en la imposibilidad física. Mis queridos amigos y amigas, la imposibilidad física no es necesariamente lo que ha ocurrido en el contexto de COVID. Y el Código Civil establece otros varios tipos de imposibilidad. Pero claro, el que no sabe no puede resolver problemas complejos. Estoy seguro que en 10 años, o un poco menos tal vez, si pusiéramos a un robot a resolver el problema actual, lo haría bastante mejor que los asambleístas. ¿Sí? Entonces, para todo esto, lo importante y cómo debemos enfrentarlo nosotros como abogados y en tanto trabajadores independientes, autónomos o no, es que tenemos que mantener una lógica antisísmica. Básicamente, si somos demasiado estrictos en la forma de ver las cosas que son demasiado rígidas al momento de recibir presión se rompen. Nosotros como abogados debemos entender que un mundo frágil, sobre todo como el que vivimos actualmente y como el que hemos vivido siempre, Rafael estaba diciendo en el 2050 probablemente nos estemos acabando el mundo entero, ok. Entonces en el 2050 recién nos vamos a dar cuenta que algo tenemos que hacer al respecto. Y cuando tengamos que hacer algo al respecto nos va a pasar lo mismo que en el COVID. No vamos a saber qué hacer porque vivimos en una rigidez que no tiene sentido y que no nos permite avanzar. Sin embargo, mi invitación a que ustedes lleven sus investigaciones como juristas, a los que sean, los que mañana se dediquen a esto, o el ejercicio de su profesión y de la asesoría y el acompañamiento de los diferentes entes de la sociedad, con esta lógica antisísmica que es la única que nos va a permitir avanzar de manera consistente. Y en segundo lugar, ¿cuál es el último desafío? El último desafío es tratar de llevar adelante un humanismo integrador. Hay muchos derechos que se entienden hoy por hoy como inherentes a la dignidad humana. Pero posiblemente, y es lo que yo siempre me pregunto, la dignidad humana tal vez, como otros derechos fundamentales, por ejemplo los del corte laboral, tiene que redefinirse. Tiene que redefinirse necesariamente. Y tiene que redefinirse a nivel mundial. Y tiene que haber un consenso integrador entre los países para redefinir estas cosas. ¿Por qué? Porque hay muchas definiciones, al menos en el tema laboral, que tienen larga data y que no nos permiten avanzar. Algo tan ridículo hoy, en el año 2020, como pensar que la relación obrero-patronal es una relación antagónica y de enemigos, en donde el fuerte que se llama empleador aplasta al débil que se llama trabajador, eso es, por lo menos, cavernícola. De ahí tenemos que salir. Y tenemos que pensar en que la relación obrero-patronal es una relación colaborativa de beneficio mutuo. Y empezar a redefinir lo que es objeto del derecho. Y para eso, bueno, pues yo considero que estoy bastante joven y tengo bastantes cartuchos que quemar, pero muchos de ustedes estarán y seguramente son bastantes más jóvenes. Así que esta invitación y este cambio es importante para ustedes. Este es un tema del que no se puede salir cuando se habla de inteligencia artificial, cuando se habla de cambios, cuando se habla de un mundo más tolerante o que tiene mayor presencia a el trabajo no humano. Y es básicamente, algunos de ustedes habrán visto la película de Will Smith, que se llama Yo Robot en español, iBot se llama en inglés.
que está basada en un libro de los años 1950, que es de un señor que es un señor ruso que se llamaba Isaac Asimov, que él ya escribía en esa época respecto del tema de ciencia ficción y del futuro, y establecía básicamente cuáles son los tres ejes sobre los que debe girar la normativa de la robótica, las leyes de la robótica. Porque por supuesto mañana los seres humanos vamos a vernos en la tentación de querer regular también esto, ¿no? Y hay muchos espacios de estudio, como por ejemplo el derecho de disposición de la cosa, que pone bastante en duda hasta dónde están los límites de uso de la inteligencia artificial y de los robots en general, pero bueno, ese es otro tema, y se centra particularmente en estas tres leyes, el señor Asimov, para resolver este problema. Entonces establece que un robot no puede hacer daño a un ser humano por acción o inacción. Como segunda ley establece que un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos, salvo que entre en conflicto con la primera ley. Y la tercera ley es que el robot debe proteger su propia existencia en la medida en que no entre en conflicto con la primera o la segunda ley. Esto, aunque es súper trillado cuando ustedes hablen de inteligencia artificial, robótica, derecho, legal tech, bla, 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 aunque es súper trillado, nosotros vamos a tener la necesidad de hablar de esto. ¿Por qué? Porque por lo menos en el contexto ecuatoriano hemos creído que hacer 200 leyes es el secreto. Sacarle punta al lápiz es el secreto, pero adivinen qué, los lápices se acaban. Si tú le sacas demasiado la punta al lápiz, el lápiz se acaba y no da más. Entonces, básicamente, lo que cabe es ir a la norma suprema, llámese Constitución o llámese tratados internacionales, en la medida en que protejan más la dignidad humana que la Constitución, y tratar de establecer normativa al macro y hacia abajo, al valernos de las libertades. Y este es el ejemplo típico en el que un señor, hace bastante más de 50 años, parte de esa idea diciendo, oh, no tenemos que, estoy seguro de que aquí haremos el código de la robótica y tendrá 2 líneas de nombre el código. Mientras que un señor dice, ponla fácil, las 3 leyes. Y esta es otra parte que quería conversar con ustedes, porque algunos participarán o tendrán el honor de participar de procesos legislativos. Básicamente esto es, hágala fácil. Y mientras ustedes piensan que mi intervención acá es un poco descabellada o sacada de contexto o demasiado escandalizada, quiero decirles que, así como les decía que en China, en el 2015, se abrió una fábrica de carros sin trabajadores, muchos de los zapatos que ustedes usan diariamente, de marcas como Adidas o como Nike o como Reebok, también se hacen sin intervención humana al día de hoy. Y en julio del 2015, en Japón, se abrió el primer hotel sin empleados humanos. De hecho, en el centro de Guayaquil hay un hotel que está esperando abrir sus puertas bajo este contexto. Entonces, como reflexión final y hacia todo esto, el desafío laboral que tienen los seres humanos es desarrollar las actividades, las habilidades blandas necesarias para no ser desplazados. Todo lo demás no lo vamos a poder contener y lo único que corresponde dentro de este espacio es advertir a ustedes que tomen los recaudos necesarios para ser los abogados que los seres humanos necesiten el día de mañana. Porque todo lo demás no va a ser susceptible de convertirlo en dinero. Ese cobrarle a un amigo para pedirle a otro amigo un formato y hacerle el trabajo no va a existir. Su amigo va a poder ingresar con su tarjeta de crédito a una página web y ya está. Claro, hay un espacio para quienes trabajen en estos escenarios de inteligencia artificial y en estas páginas web. Eso es todo. Gracias. Gracias, abogado Chonqui.
Tenemos una pregunta, bueno, dos. La primera es, ¿qué opina usted de la nueva Oficina de Gestión Judicial Electrónica y Consejo de la Judicatura en esta nueva invención tecnológica a la que está entrando el Ecuador por el tema del COVID? Me parece magnífico que exista. Y de hecho, en las reuniones sobre este tema, que la última que yo tuve la última internacional fue en octubre del año pasado, eh, la gente de la región se quedaba loca solamente porque Ecuador tenía el SADGE. No es normal o no está dentro de las bases de administración de justicia latinoamericana que existe una página web que te diga si presentaron o no presentaron escritos. De ahí que nosotros podamos hacer audiencias telemáticas, de ahí que nosotros podamos ingresar escritos bajo el sistema virtual que está estrenando el sistema el Consejo de la Judicatura, eso es una gran cosa. De hecho, nos mantiene un paso adelante respecto de la región, aunque en el contexto de COVID otros países han avanzado bastante rápidamente, pero a mí me parece maravilloso. ¿Que va a traer problemas? Sí, va a traer problemas, pero todos los cambios traen problemas. Negarse a sufrir el cambio, negarse a sufrir un cambio, es negarse a avanzar. Y si nos negamos a avanzar, pues quedaremos en la edad de piedra para siempre. Entonces, si me preguntas a mí, ¿qué me parece? Me parece increíble, me parece súper chévere, me parece que está bien y me parece que vaya para mejor. Que vaya para mejor y que funcione perfectamente sería lo ideal. Gracias, abogado. Pedro Cruz tiene una pregunta para usted. Me solicitó que por favor se la haga por audio para que él se la haga directamente. Entonces creo que ya tiene el micrófono prendido. Pedro, por favor, la pregunta. ¿Cómo está, abogado? Buenas tardes. También comparto muchísimo su afición y la pasión por el tema de la automatización del trabajo. Hay un libro excelente que leí a inicios de años, Sálvese quien puede, de Andrés Oppenheimer. Básicamente dicta todo lo que está sucediendo en este momento, que para aquí el Ecuador parece algo que va a suceder en el futuro. En países ya de desarrollo son cosas que han pasado hace ya 5 o 6 años. El tema de las máquinas en fábricas que no existe ni un solo ser humano. Yo tengo una consulta. En el caso de que un empresario, obviamente utilizando las leyes laborales aquí en Ecuador, un empresario desee implementar este tipo de conceptos, este tipo de fábricas en donde no se cumpla con un determinado número de seres humanos, se podría decir, donde todo sea automatizado, robotizado, con inteligencia artificial. ¿Cuál es la seguridad jurídica para él, según las leyes laborales, al implementar este tipo de trabajos? Restaurantes, por ejemplo, el hotel del Centro Guayaquil que mencionó, ¿cuál es la seguridad para ellos de no tener inconvenientes con el sistema jurídico ecuatoriano al exponer este nuevo tipo de relación laboral humano-robot o humano-máquina? Esa básicamente sería mi inquietud. Gracias, Pedro. Me ha dado gusto verte. Sé que eres un querido amigo de mi hermano. Gracias por la pregunta. A ver, esto no es de pasado mañana, por si acaso. Si tú vas a Plaza Lagos, en Plaza Lagos hay una oficina de Banco Bolivariano que no tiene ni un solo empleado. Lo que quiere decir es que hoy ya existe en el contexto ecuatoriano empresas que están no sustituyendo, digamos, pero que están haciendo la prueba de cómo funciona esto. ¿Y sabes qué es lo simpático de aquí? Lo simpático de aquí, otra cosa. Si tú vas a Quito, te das cuenta que hay muchos carriles, cada vez más, carriles del peaje que están con Telepaz. Esa es la clásica sustitución de hora hombre por tecnología. Porque ¿para qué necesitas un humano para que aplaste un botón, suba la plumita, cobre los 25 centavos? Eso no necesita una persona, no necesita hacer eso una persona. Entonces, que eso ya está pasando en el Ecuador, ya está pasando en el Ecuador. ¿Qué garantía tiene una empresa que pretende volcar su modelo de negocio hacia allá? Ninguna. Incentivos no tiene. Reparos por parte de la autoridad por ahora no tiene. Seguramente tendrá algunos frentes, que los habló Rafa, ¿no? De lo de desechos, de lo de contaminación. Tendrá que ser
tendrá que ser cuidadoso en no complicarse por ese lado, pero hay una cosa que yo creo que es la mayor garantía. La mayor garantía en este caso en particular es que nosotros, el sistema legal siempre llega tarde. La economía llega primero y el derecho llega bastante después. Y en los países en vías de desarrollo como el nuestro llega mucho después. Entonces tú comprenderás que, como te he dicho, probablemente el próximo año recién vamos a discutir en el Ecuador si es que los riders de Globo son o no son trabajadores. Esa discusión ya fue y nosotros todavía ni entramos. Entonces una persona que emprenda por esta vía tendrá la garantía que todo emprendedor tecnológico busca, que es gozar de los espacios no regulados. Mientras la ley no llegue a la actividad para someterla, torcerla o bloquearla, cualquier actividad de este tipo tendrá el incentivo del que goza quien emprende en una actividad, por supuesto, lícita, pero no reglada al extremo. Particularmente a mí me gusta decir, cuando estoy conversando con gente que tiene ideas para hacer emprendimientos tecnológicos, es que básicamente el contexto de un emprendimiento tecnológico es no encasillarse en las actividades infinitamente regladas. Si tú te encasillas en una actividad infinitamente reglada y entendiéndose por ello también la regulación laboral, no estás yendo hacia un emprendimiento, sino hacia una idiotez. Entonces, ya el día de mañana, todo lo que es emprendimientos tecnológicos tendrán que apuntar hacia eso y gozar mientras puedan de estar en un espacio no regulado, porque la contrapartida del Estado hacia la sustitución de personal con tecnología es colocar impuestos a las empresas que lo hagan. En Ecuador todavía no lo hacen, se demorarán en hacerlo, pero algún día lo harán. Y bueno, es un ejercicio que va a tener que medirse cuando cada negocio quiera migrar o cuando cada negocio quiera implementarse. Muchas gracias, abogado Chonqui. Abogado Pastor, sigue por ahí porque quisiera hacerle una pregunta. Sí, claro. Ya. La pregunta es la siguiente. Dadas las circunstancias, me surgió la duda realmente del antropocentrismo, si no me equivoco es la palabra. Sí. ¿Considera usted que realmente con esas circunstancias volvería a ser el ser humano realmente el centro en general de todo y la constitución de un nuevo giro, o quizás podría darse un nuevo giro respecto a esas nuevas circunstancias que están sucediendo? Yo creo que normativamente tenemos una constitución que puede ser apreciada como biocéntrica por todo lo que consagra, pero creo que nuestras prácticas son 100% antropocéntricas. Entonces, de cierta manera vivimos una suerte como de ironía de tener una constitución muy verde, pero prácticas muy contaminantes. Entonces, creo yo que más que volver a un antropocentrismo, creo que deberíamos buscar un equilibrio entre el biocentrismo, sin ser ambientalistas para ponerlo más sencillo, y no tanto egoístas con las prácticas que realizamos. Yo creo que la generación que viene, la suya o la que está por venir, tiene mucho más cargado esta responsabilidad ambiental que la nuestra y la que viene detrás de la nuestra. Entonces, creo yo que este cambio es poco a poco y casualmente se está dando justamente no solo por la normativa, sino por iniciativa propia de su generación, lo cual me parece a mí interesante, porque muchas personas, más que por un miedo de contaminar, lo hacen por un tema de realmente de pasión hacia el medio ambiente y creo que eso es lo que hace más natural y sincero el tema del cambio intelectual. Pero sí creo que se tiene que ayudar también a las generaciones pasadas que están liderando las empresas para casualmente inculcarles a ellos la importancia del tema ambiental. Porque a largo plazo el que les va a afectar son a ustedes, a mis hijos, a sus hijos y sucesivamente. Entonces, creo que ese cambio, como lo dijo bien Chonqui, esperemos que no sea el año 2050 y nos demos cuenta que tenemos otro COVID y tengamos que tomar medidas urgentes como nos tocó tomar en esta situación tan difícil. Lo bueno del tema ambiental
es que justamente nos está avisando con tiempo todos los cambios. Aquella persona que intente negarlo es muy difícil. Y ahí hay una analogía que usa un ex candidato a la presidencia de Estados Unidos que se llama Al Gore, que se llama el ejemplo de la rana. Es súper sencillo, pero es bien didáctico. Dice, si tú pones una rana literalmente en una olla de agua hirviendo, lo que va a hacer automáticamente la rana es saltar para intentar salvarse. Pero si tú pones una rana literalmente en una olla de agua tibia, templada, y poco a poco le comienzas a subir la temperatura, te garantizo que la rana no se va a dar cuenta que está aumentando la temperatura y posiblemente se muera. Yo creo que nosotros estamos en este segundo caso. Poco a poco nos damos cuenta de los cambios ambientales que están sucediendo a nuestro alrededor, pero no hay mucho cambio de parte nuestra y creo que es el momento de darnos cuenta de que justamente se necesita un cambio trascendental para poder conseguir también cambios extraordinarios. Muchísimas gracias, abogado Pastor y abogado Chonqui. Para nosotros ha sido un honor contar con su presencia y para los presentes también agradecerles su asistencia. Esperamos contar con ustedes en alguna otra ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Rafaela. A usted, Rafaela, perdón. Gracias.